tipo. Bueno. Recording for our. Voy a hacerle. Y poder proyectar también, sí. ¿Qué pasó? Recording program. Luca vino a sacar foto y yo la Sí. quedé largada la tuya. Ah, tenés que pagar el doble, loco. Y no tengo permiso para transmitir en vivo en YouTube. Ah. Eso podía pasar. ¿Por qué no? Bueno, o sea, por Zoom sí, por YouTube no, ¿cómo es? Claro. Sí. Bueno, Vamos con Le damos lo que sí. adelante. No sé qué hacer. Necesito seguramente un curso de inglés. Vale. Ahí fue. vamos. ¿Está grabando? Bueno, yo. Sí, eso está. Necesito micrófono. Ah, acá hay que sentar, me parece. Mirá. ¿Necesito micrófono? Ya está, Hay ya que está. sentar. Hay que sentar ahí. Ahí hay que sentar. Bueno, primero para darle la bienvenida al colegio, a todos los que están acá presentes y a todos los que están del otro lado y que van a presenciar este conversatorio de modalidad virtual. Bueno, un poco este encuentro viene a completar un ciclo sobre el que viene trabajando la comisión de jóvenes profesionales del colegio, están todos acá y bajo la coordinación de Jacqueline Santiago, que coordina todo el área de comisiones del colegio, y que va a terminar, hoy estábamos charlando también, este ciclo que venimos trabajando el 26 de noviembre, también con un cierre con la presencia de Marcela Espadar en Santa Fe, que también es otra colega que tiene una experiencia muy singular, que es muy interesante y que vamos a compartir. Pero un poco este ámbito tiene el objetivo de charlar, de conversar quizás sobre otras aristas que tiene el ejercicio profesional, que no es nuestro desempeño habitual, y poder encontrar, digamos, esos otros nichos, esos otros lugares en donde se puede ejercer la arquitectura de alguna manera. Y bueno, reflejado un poco hoy bueno, en estos colegas que van a compartir sus experiencias, bueno, moderados por parte de la Comisión de Jóvenes. Así que yo les doy la bienvenida, le voy a dar la palabra a Jackie también, y bueno, así damos comienzo al conversatorio. Bueno, desde ya aclarar que es un evento organizado 100% por la Comisión de Jóvenes. Agradecerles porque desde el primer momento la Comisión tuvo este interés de traer temas que iban más allá del ejercicio habitual profesional, siempre buscando, digamos, todos los que estábamos dejando afuera y que sin embargo también ejercen la profesión de otra manera. Este es el segundo ciclo ya, que lo podemos hacer con modalidad híbrida. Un agradecimiento especial a Florencia Enguerzo, la coordinadora de la comisión, que si bien es una comisión que tiene mucha participación, pero ella empuja mucho para que las cosas se concreten. Bueno, a Fabricio y a Antonella, que se están poniendo acá la cara, que se animaron a hacer las preguntas, y por supuesto a Reni, Mili y Antonella por aceptar la propuesta con todo el entusiasmo y bueno, estamos acá contentos de que se haya podido lograr y disfrutar de este conversatorio. Así que bueno, arrancamos. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Soy la arquitecta Alma Antonella y hoy me acompaña como moderador el arquitecto Fabricio González. Como ya se mencionó, este es el segundo ciclo de lo que ahora se llama Más allá de los planos, llevada adelante, por supuesto, por la Comisión de Práctica Profesional y Jóvenes Profesionales del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, la ciudad de Santa Fe, y como ya también se mencionó, el objetivo principal de esta charla es mostrar las diferentes formas de hacer y vivir la arquitectura más allá de nuestro trabajo tradicional de planos y obras, principalmente abocándonos hoy a lo que es el arte, la cultura y la comunicación, para lo cual tenemos a los profesionales aquí presentes que ya han trascendido esos límites de la
del ejercicio tradicional, que son el arquitecto Remigio Bouquet, la arquitecta Milagro Reinante y la arquitecta Antonella Miche, así que bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Ya voy a empezar con sus presentaciones. Espero que se me esté escuchando. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, nuevamente reiterar la invitación de la Comisión de los Jóvenes Profesionales, a Victoria acá presente, a Jacqueline. Bueno, ustedes manejarán el tiempo. Yo simplemente quería arrancar comentando lo siguiente, que cómo llegué acá al lugar donde, bueno, del material que voy a compartir con ustedes. Creo que arrancó desde muy chico, con, no sé, 4 o 5 años, tenía cierta facilidad para el dibujo y ese creo que fue el puntapié inicial. Y quería empezar a mostrarle esto. Esto no dibujaba desde chico, obviamente, esto es de adolescente, por ahí tiene una fecha. Me gustaba mucho la figura humana. Hay unas cuestiones ahí raras que, bueno, de grande empecé a entender por qué esas figuras, ¿no? De alguna forma exorcizaba algunos demonios, pero bueno, la figura humana me llamaba mucho la atención y dibujaba de forma autodidacta. Repito, esto es un trabajo de la adolescencia. Bueno, más adelante croquis, acá ya estaba recibido, ¿sí? Y el dibujo siempre fue algo que no sé, que me atravesó de alguna forma, como una expresión de arte. Sigo pasando muy rápido, muy brevemente. Estos son croquis encargos de una empresa de Brasil de hace como 10 años atrás. Y yo voy a mostrar después trabajos de fotografía, ¿no? De arquitectura y otras variantes, pero bueno, yo creo que acá nace un poco todo con el dibujo, por eso quería empezar compartiéndolo con ustedes. Si alguien quiere comentar algo, interrumpirme en algún momento, puede hacerlo, por favor, sin problema. Entonces, mis orígenes creo que fueron esos, digamos, la facilidad que demostré de chico para el dibujo. Esto es un mural que una vez me invitaron a hacer hace un par de años y yo no soy muralista, pero dije, bueno, me tengo que animar a hacerlo. Cambia el tamaño, cambia la técnica, quizá, y esto es lo que se llevó. Perdón que estoy yo en la única foto que tengo del mural. Bueno, y otra vez, ¿no? Esto ya es fotografía que siquiera. De nuevo, el interés por la gente, por la figura humana, la persona y la espontaneidad de la gente en la calle, y esto me gusta retratar también. No es lo que vamos a hablar hoy, esto es una introducción simplemente, muy rápido, de algunas cosas que me llevan a hacer lo que hago, que ya vamos a ver. Bueno, esta es la última. Eso es, a modo introductorio, lo que tengo para compartir. Después veremos, no sé en qué momento vemos, Matías, otro. Después de la introducción, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora pasamos con Anto. ¿Puede ser? Dale. Busco mi. Estoy por acá. Ahí está. Ir a control L. ¿Puedo hablar tu micrófono? Pero, No sé, vamos a ver otro lado. Bueno, no, lo que traje para compartirles un poco bueno, de estas experiencias, de mi recorrido. Y lo que quería decir primero, como un poco de advertencia, es que bueno, las prácticas y las experiencias son casi todas colectivas. Así que bueno, quería empezar con una instalación que hicimos con un colectivo que formamos que se llamó Ratona. Quería empezar con esto porque se formó gracias a bueno, un grupo de personas que nos conocimos en las residencias culturales de la provincia de Santa Fe, que hicimos en el Museo de Rosa Galisteo. O sea, las personas que estuvimos ahí en esas residencias fuimos eh,
estuvimos haciendo una capacitación, es decir, estuvimos siendo formadas en mediación cultural, pero fue muy particular porque también estábamos al mismo tiempo poniendo en práctica eso que estábamos aprendiendo. Entonces, bueno, después de esa experiencia que fue en 2019, formamos Ratona con personas que, bueno, que veníamos de diferentes intereses o campos. Y y bueno, y Velado fue la primera instalación que hicimos, que también fue gracias a una convocatoria pública, en este caso de la ciudad de Santa Fe, para los espacios culturales, en donde, bueno, teníamos un incentivo para poder hacer la obra y también un espacio expositivo, que en este caso fue el Centro Experimental del Color, la Estación Belgrano, en donde estuvo la obra. Era justo después de la pandemia y... Claro, 2021. 2021. En verdad era 2020, pero vino la pandemia, se trasladó al 2021 y bueno, pudimos hacer activaciones también. Y después quería mostrarles de las visitas especializadas, lo que se llamó visitas especializadas, fueron unos recorridos mediados que también pudimos pensar nuevamente en un espacio bueno, del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, en lo que era en ese momento la Casa de los Gobernadores, que ahora se llama Casa de la Cultura. Yo formaba parte del equipo pedagógico y ahí, bueno, pudimos pensar estos recorridos mediados por la casa que hablaban de, bueno, desde lo patrimonial y también desde, bueno, lo urbano y fue la excusa para hablar de la ciudad de Santa Fe. Bueno, esas son fotos de otros recorridos. Este es un recorrido que nos quedó el registro de una apoyatura gráfica que hicimos junto con Francisco Vergallo, con quien pensamos este recorrido, que no fue con un marco institucional provincial, sino que lo armamos con una productora que se llamaba Arete, en este espacio cultural que era Casa Grande. Fue un recorrido, bueno, por esta Casa Chingolani. Después un poco quería mostrar de experiencias de diseño de espacios expositivos, que también son en conjunto con otras personas y con otros saberes. En este caso fue para el diseño de montaje, para la muestra inaugural, que también era patrimonial, de la Josefa, con el Espacio Cultural de las Mujeres Santafesinas. Eh, Hicimos un diseño de la panelería y bueno, quería, bueno, esas fotos de la sala en personas y bueno, un poco foto de todo el equipo de personas que participó en toda esa experiencia. Bueno, y después, en relación a la investigación, que es en verdad lo que ahora me estoy dedicando, yo estoy trabajando con una beca doctoral de CONICET, estoy estudiando el doctorado en Historia del Arte, y esta experiencia de Cueva de Socas fue el año pasado, y quedamos junto con dos personas más, con Eric Hirschfeld y Carla Tortul, también forman parte de GEBAT, que es un grupo de estudio en biosemiótica, arte y técnica, y quedamos en esta residencia que era para artistas, pero nosotros fuimos como en el rol de investigadores y artistas también por Carla. Y lo que hicimos fue una especie de mapeo de prácticas artísticas en relación a las tecnopoéticas, y ahí entró un poco la caja de herramientas de la arquitectura para pensar de qué forma íbamos a mostrar ese mapeo, y también la caja de herramientas de Eric, en este caso, que son las letras. Entonces, bueno, a partir de un cuento de Úrsula Le Guin, pensamos esta cueva de Isocas, que después bueno, se fue materializando en esta espacialidad virtual. Bueno, y parte de GEBAT, de ese grupo, ahora, justo este año, estamos pensando en unos ciclos de lecturas que llamamos Futuros Especulativos, que bueno, sí utilizamos el marco institucional, en este caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, para que sirva como una especie de punto de encuentro para personas que no necesariamente tengan que estar atravesadas por la institucionalidad. Y la excusa es, bueno, juntarnos a leer aquellos textos o pensar temáticas
que nos interesen desde nosotros como grupo, pero también a quienes invitamos. Y también desde un lugar desde que no hay especialistas para hablar de esos textos, sino sí, bueno, mucho interés en compartir. El primero de los encuentros invitamos a Mariana Galancino y a Paloma Rivera. Leímos un par de textos de El origen de las especies de Darwin, con una mirada, bueno, hacia la ecología. Y esta foto que estamos viendo es de el anteúltimo encuentro que leímos el manifiesto Disca de Diana Traversal. Bueno, y último, quería contarles un poquito de lo que fue Fenómeno, que bueno, fue una experiencia bastante particular para mi recorrido y para todos quienes formamos parte de ese programa. Fue un programa de stream que bueno, hicimos junto a María Galancino, Francisco Vergallo, Carla Benedetti y la gente de lo que era Fama TV, en donde bueno, nos quisimos poner un poco la camiseta de la divulgación y hablar de aquellos temas que nos interesaban y que nuestras prácticas estaban atravesadas. Entonces, originalmente íbamos a hablar de sociología, de ecología, bueno, de arquitectura también. Y bueno, por supuesto, de vuelta empezó a ser como un punto de encuentro para poder invitar a personas para que hablen de sus campos y de su expertise. También nos tocó un momento muy particular porque estuvimos en el momento en donde fue el primer año del mandato de Javier Milei. Entonces era una época, bueno, por un lado triste, pero también con mucha bombardeo de cosas que cubrimos. Entonces pudimos ir a las marchas universitarias, por ejemplo, a hacer entrevistas y también invitar a colegas como por ejemplo Emanuel Superbuller, Cecilia Rossini, Emiliana Flesteri, que fueron al programa y bueno, nos hablaron desde sus campos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Mili, ¿querés contar ahora vos un poco? Tengo que hacer algo más. A ver si funciona. Mm, Ah, su PowerPoint. eh, Creo que este es el de compartir. claro, Pensé que no sale. O sea, se ve acá. Estaba PDF Acá. también. Vale. Buenas, bueno, gracias por la invitación. Yo voy a contar un poquito, bueno, sobre mi trayectoria. Soy arquitecta, recibida en la FADU, como los chicos también. Ejerzo la profesión docente o la vocación docente desde el 2014 para acá, en una cátedra de Historia del Arte y la Arquitectura, y también trabajamos en el segundo cuatrimestre con dos materias optativas que tienen que ver con el patrimonio y con un seminario de la vivienda argentina. Por otro lado, también contarles, bueno, ya desde al igual que Remy, desde mi niñez ya mi vocación por lo artístico afloraba. Yo en paralelo a la escuela primaria iba también a otra escuela de expresión estética infantil en el Liceo Municipal. Y bueno, un poco comienza así la historia con mi vocación por el arte, por así llamarlo. Y en la facultad ya mis intereses se iban profundizando y realizamos una tesis con una compañera que tenía que ver justamente las vinculaciones, las confluencias y las afinidades entre el arte y la arquitectura, tomando diversos casos de estudios. Eh, y bueno, y por último este año, como acelerando todo mi recorrido, abro un espacio cultural denominado Casa Gánica, bajo el concepto de home gallery, porque es mi casa también, mi casa propia. Así que bueno, contarles un poquito esas experiencias. Arrancando porque en el 2017 se abre una convocatoria en el Colegio de Arquitectos, donde estamos, para cubrir el área de gestión cultural. Me presento y con mucha fortuna me seleccionan. Entonces quería mostrar un poco ese recorrido del 2018 hacia el 2023. Fueron 6 años intensos y hermosos de mucho trabajo y muchas gratas experiencias que un poco quería comentarles acá. Bueno, acá vemos
imágenes de Vértigo Horizontal, que fue la exposición que hicimos para la instalación ganadora del pabellón en la Bienal de Venecia, de los arquitectos Biondo, Garrido, Cairoli y Anziluti. Bueno, vemos allí la maqueta del proyecto ganador. O como en este caso, el homenaje a Oscar Gijena. Puse esa foto de abajo porque hubo un crítico de arte muy, digamos, renombrado y muy alucinante que tuvo la ciudad de Santa Fe, ya fallecido, que fue Jorge Taberni Irigoyen, y fue uno de los actores principales para que esta muestra se lleve a cabo. Bueno, ahí vemos, este es un videito, no sé si se puede reproducir, era algo muy loco porque las obras de Gijena medían casi 2 metros y las trasladamos desde el Museo Municipal acá en San Martín y Juan de Garay hacia el colegio, un poco a pie y este es el caso de esta obra más grande que trasladamos, bueno, con este camioncito y bueno, era muy, a ver si se puede reproducir. Bueno, que son anécdotas igual, pero hacen a la experiencia de esta práctica también. Bueno, otro caso, una muestra de un arquitecto de Fabián Caloya, denominada Sinergia. Acá trabajamos en conjunto con otro crítico de arte que es Petro Volponi. Allí vemos en el taller de Fabián seleccionando y curando un poco las obras que íbamos a exponer. Bueno, no podía faltar esta gran experiencia. Creo que la experiencia colectiva más profunda que hice en mi vida, porque fue la muestra Rancho de Marcos López, inaugurada en el 2019 acá en la sala del colegio. Bueno, un poco los bocetos de Marcos de febrero de ese año. Y, las imágenes de la derecha, bueno, el proceso de selección en la casa de San Telmo de Marcos. Ahí se la ve a Juli Jurado, que también fue parte del proyecto, a Felisa Sofio. Y bueno, también entramos a la casa de Marcos a seleccionar algunas obras que después finalmente se exhibieron acá porque es una muestra retrospectiva junto con una instalación. Así que bueno, también es una experiencia hermosa. Allí vemos el armado de este rancho chamamecero en el que se convirtió el colegio por un tiempito. Bueno, fotos del proceso, cuando llegaron todas las obras. Habíamos seleccionado una serie de obras en Buenos Aires para que solo lleguen esas, pero Marcos después trajo el triple de obras más, creo que trajo toda su casa y aterrizó acá en Santa Fe. Bueno, proceso también, el hombre que está ahí se llama Jorge Moyano. Me río porque es un artesano que Marcos descubre un día visitando el conurbano, lo descubre realizando piezas esculturales con llanta, con caucho, y lo convoca para ese entonces, para la muestra Rancho, y entonces fue uno de los creadores estrellas de la exhibición. Vivió más de 2 semanas acá creando y realizando in situ todo lo que van a poder ver. Un poco imágenes de la inauguración, con la mamá de Marco, bueno, Grisel, presidenta entonces del colegio. Bueno, un colegio abarrotado de gente y de estímulos por ese entonces. Trabajamos también con la idea con estos aforismos, como para amalgamar y limpiar las obras de Marcos. Se trabajó con un texto de Verdad Consecuencia, que es un libro que realizó él, y bueno, fueron los textos que fueron uniendo y atando toda la muestra. Arquitectas, artistas, también hubo una muestra de arquitectos, artistas, un poco para mostrar todos los trabajos de nuestras arquitectas fuera también del plano y de lo constructivo. Intervenciones, en ese caso de Paula y de Virginia Monasterolo, para ese día de la muestra. También mencionar las muestras que tuvieron que ver con los arquitectos constructores de la ciudad. El primer caso es Pechiarela. También fue un laburo muy, muy intenso y hermoso. Lo hicimos junto con Emilce y con Martina Costa, un trabajo que llevó más de 3 años de producir
y fue la punta de lanza para las dos muestras que vinieron después con Carly y con Ferrara Sinardi. Bueno, otra muestra muy particular, donde me bauticé como curadora independiente, que fue Ciguatanejo, que la llevamos a cabo también acá en el colegio, yo ya no trabajando más en el colegio, pero la persona que me convoca quiso que sea en esta sala, entonces fue muy particular. Eh, bueno, descubrí la obra de Luis María Medrano Pizarro, que fue un artista santafesino del cual no tenía ni idea, y bueno, y apareció también una persona, un personaje, un artista, y bueno, fue una obra de investigación bastante arduo. Entrar a su caja negra, entrar a sus casas que fue habitando, había obra desperdigada por todos los pisos, y bueno, y fui también atando y uniendo toda esta narrativa para después contarla en esta exhibición. Esto es parte de la misma exhibición, o sea, pasamos de tener la obra en el piso a tenerla exhibida ahí en el cubo blanco. Y bueno, y por último el proyecto que les mencionaba anteriormente, que es Casa Gánica, que es mi casa barra galería de arte. Un poco Casa Gánica, bueno, primero les quiero contar de que el nombre viene porque soy muy fan de un artista de fines de los 60 que es Federico Manuel Peralta Ramos, que fue el creador de este huevo. Es él es compañero de Marta Minujín y toda la generación del Ditela y de la vanguardia de los 60. Entonces yo, bueno, en el 2017 otra punta de lanza fue hacer un curso de posgrado de curaduría en la Ditela y ahí yo lo descubro así bien cara a cara con los textos que nos proponía, bueno, Lara Marmor, que era mi profe, y ahí descubro bueno, un sinfín de textos, de performance, de poesía y de obra que tenía Federico Manuel Peralta Ramos, y bueno, un detalle es que fue el creador de esta religión gánica a través de 23 mandamientos, que son esos que están ahí, por eso el nombre del espacio es como un homenaje a Federico Manuel Peralta Ramos. Bueno, fotos del espacio. Esa fue la primera muestra con la que inauguramos, que se llamó Frutal, de un artista que se llama Martín La Palma, que es santafesino radicado en Buenos Aires. Es un espacio muy nuevito porque inauguramos a fines de marzo, así que tiene unos meses de desarrollo. El artista propuso la exhibición de lámparas, de objetos y algunos óleos pasteles que estaban ahí, siguidos en la sala. Bueno, esto es un evento que hicimos con una hora de escucha, entonces estaban todos ahí, en plan, en el living de la casa, escuchando esta pieza de Rondina, pero bueno, un poco para dar a conocer el espacio y sus propuestas. Y por último, esta exhibición que hicimos en agosto de este año, en un homenaje para Álvaro Bati en sus 86 años. Así que también mostrarle algunas imágenes del proceso de selección, bueno, de ahí en este caso de algunas acuarelas, de alguna restauración en vivo de alguna de sus obras antes de ser colgada, me doy lujos. Y bueno, y después ya haciéndole una nota a una chica ahí en pleno acto inaugural. Bueno, nada, ese es un poema de Federico Manuel que quedará ahí para el después. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante el recorrido. Les comento a la gente que quiera preguntar o lo que sea, siéntase libre, levante la mano, que vayamos interactuando entre todos a modo conversatorio. Y como pregunta inicial, como para romper ahí un poco el hielo, queríamos preguntarle en qué momento ustedes sintieron que su profesión iba por otro campo, por otro lado distinto al convencional de la arquitectura o del arquitecto o arquitecta que uno siempre conoce, o el que le pregunta a la tía que hace un arquitecto o un arquitecta y te responde. ¿En qué momento sintieron ese clic? Ustedes nos comentaban por ahí que de chicos se acercaban mucho al arte, quizás por ahí tienen sus experiencias, pero yo voy a ser fotógrafos, curadores, ¿qué nos pueden contar al respecto? Yo
Bueno, creo que si tengo que pensarlo en relación a mi formación, eh, es muy importante como ese contacto con los docentes en la universidad pública que donde estudié y la posibilidad bueno, de tener esa oferta académica tan variada, con perfiles de docentes tan variados y también, bueno, las figuras de los ayudantes de cátedra, ¿no? Como un poco a mitad de camino entre los docentes y los alumnos, las alumnas. Así que tendré que hablar de eso, de esas primeras figuras que conocí en esos primeros años y que realmente me abrieron la- el campo o la capacidad de pensar otros recorridos. So, bueno, eso como aparece ahí la figura como del referente de los. Sí. Bueno, la semana pasada hicimos unas entrevistas con Gerba Meinardi y uno de ellos, el arquitecto Juan Martín Flores, hablaba justamente de la importancia de los referentes, de esos mentores que son los abridores de camino, como decías vos, y que son personas, eso, que bisagra en nuestra ruta, ¿no? Pueden ser nuestros padres, un abuelo que nos llevaba al museo, o lo que sea, o al teatro, o a escuchar una función de jazz, pero siempre son estas personas las que eso, nos marcan el camino. Y Claro. bueno, y ahora hablas vos. Yo lo que puedo decir es que dibujaba desde chico, como comenté, después de muchos años dejé de dibujar, volví en la adolescencia, dejé de nuevo, y me encontré en el año, hace mucho tiempo, voy a decir en qué año, a principios de los 2000, estaba estudiando, haciendo intercambio en una facultad de arquitectura en Brasil, y ¿qué pasa? Estudiaba de mañana y conseguí una pasantía rentada de tarde en una empresa que solamente se dedicaba a hacer trabajos de visualización de proyectos de arquitectura. Y ahí encajé perfecto, porque nosotros acá tenemos mucha facilidad, o en las carreras, digamos, mucha énfasis en el dibujo a mano alzada. Y allá en Brasil por lo menos me encontré con que no. Entonces yo llegué a ver los dibujos de pibe y bueno, y robé. Perdón la expresión, pero fue muy bien, lo podría haber pasado a cualquiera de ustedes. Entonces ahí, digamos, me encontré, puedo hacer esto también. Y después volví a Santa Fe, me puse a trabajar con render también, que tiene mucho de artístico, si se quiere, ¿no? Porque uno le pone esa impronta de que la luz por acá, material, y cómo expresar de la gente habitando los espacios. Y aunque es un 3D, una maqueta digital, también hay mucho de artístico. Así que bueno, por ahí Creo que fue. a partir de tu necesidad como laboral apareció un nicho, una potencia de lo que vos eras capaz, digamos, de crear, de innovar. Que a partir de ahí aparece tu. Sí, yo creo que sí. Lo mismo me pasó en la restauración del rectorado, que me contrataron para hacer conducción de obra y me puse a restaurar ornatos. Sí, sí, me voy descubriendo la vida. Sí. Empíricamente. Sí. Claro, ¿ustedes creen que su trabajo se acerca más a hacer arte o que son mediadores de la arquitectura hoy en día? Me es muy difícil separar el arte y la arquitectura. Sí. Yo creo que, bueno, como dice, no sé si Montaner, yo creo que sí, que lo Ricardo. dice Montaner, no, Ricardo, yo soy María. La arquitectura es la madre de todas las artes. Que me disculpen los demás, pero es una carrera muy formativa y muy vinculada con lo artístico. Son insoslayables los vínculos y las afinidades que una tiene con la otra, entonces a mí al menos se me dificulta, ¿no? Poder separar, más en el campo en el que estoy trabajando ahora, así que no sé qué opinan los demás. Eh, sí, sí, coincido y creo que para mí la arquitectura es ese lugar de caja de herramientas para acercarme a lo que después, por ejemplo, ahora es un poco mi tema de estudio, que es el arte contemporáneo, por ejemplo. Pero sí, sin dudas, todo el tiempo siento que por más que en algunos momentos parece que estoy como fuera de campo y me siento eso, bastante alejada de la disciplina, me doy cuenta de que no, que todo el tiempo estoy pidiendo cosas prestadas de la arquitectura o del modo en el que fue mi formación. Y en ese plano, por ahí pensando, ¿no?, en las nuevas generaciones y eso, ¿qué creen que la arquitectura
debería incorporar o recuperar del arte en el momento de la expresión. Que por ahí, justamente tomando esto que vos decís, Anto, de que por ahí nos vamos un poco, que vos sentís que te vas un poco, pero en definitiva estás ahí, por ahí también pensando en la diaria, como que uno por ahí responde a ciertas normas o a ciertos estándares o cosas que te van imponiendo y por ahí se olvida del arte y terminamos reproduciendo cosas nada más. Y creo que me parece sumamente interesante esto de volver a recuperar y pensar la arquitectura y el arte como un conjunto y que una se retroalimenta de la otra. Entonces, ahí va mi pregunta: ¿qué sienten que Creo que también algo que podemos, algo que a mí me interesa de la práctica artística es esto de que este espacio que permite un alto grado de experimentación, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de pensar y probar cosas es más amplia y eso permite bueno, que sea un lugar en donde no solamente se cristalizan modos de pensamiento, sino que también pensamos. Y bueno, creo que eso es algo que podemos y que vale la pena rescatar. Yo quiero responder un poquito a la pregunta anterior y Sí, responder obvio. cerrando esta pregunta en todo caso. Yo creo que como personas todos nos encontramos atravesados por el arte. Conozco y todos conocemos un montón de profesionales de diferentes áreas que no hacen fotografía, hace bordado, pinta o... Me explico, entonces yo creo que somos artistas por naturaleza. Totalmente. Es muy común eso. Hay dentistas que hacen, conozco dentistas, fotógrafos, o sea, Sí, creo que somos artistas primero. Bueno, yo en el libro, que seguramente ha sido referencia de varios aquí, El camino del artista de Julia Cameron, ella dice que todos somos artistas, que es solamente cuestión de apelar a nuestra capacidad de eso, creativa, nuestra innovación, y un poco estar en silencio y en recogimiento para que ese verdadero artista en algún momento aflore, pero que todos lo somos. Y lo otro que quería comentar rápidamente, que influyó mucho en mí hace también muchos años atrás, me regalaron una cámara filmadora, filmaba en cinta de 8 milímetros, antiquísima, y ahí empecé a jugar, iba a decir una mala palabra, a jugar, a experimentar con zoom y fuera de foco y primer plano, etcétera. Y después me di cuenta que era la fotografía lo que me interesaba. Y en la Facultad de Arquitectura, cuando estudiaba, no había una materia ni un curso de fotografía. Me tocó estudiar, hacer otro intercambio en Estados Unidos y ahí sí había materia. Y dije, yo voy a hacerla. Y ahí fue el primer contacto con una cámara reflex, analógica en ese momento. Y bueno, cuando volví empecé a tomar cursos acá, capacitarme acá, y eso fue también lo que me llevó por el lado de la fotografía. Muy interesante la experiencia de cómo lo ve cada uno. Yo quería preguntarle, volviendo un poco también a lo que presentaron a Anto en tu trabajo como haciendo instalaciones y montajes, ¿cómo pensás la experiencia del espectador dentro de esos proyectos? Para pensar la experiencia del espectador fue para mí importante el trabajo que hicimos en nuestra tesis de grado con Nadia Acosta, con la dirección de Leonardo Bortolotto, en donde tuvimos que armar, digamos, cuál era pensar cuál es esta imagen de usuario para la intervención que nosotros hicimos un proyecto en relación al uso del testeo eh, a las salas dispositivas, pero nos dimos cuenta de que, bueno, haber visto esa perspectiva de usuario habría las necesidades y habría el programa a nuevos momentos que teníamos que atender desde la arquitectura. Entonces, bueno, terminó siendo como el puntapié inicial y lo que dio forma a todo. Entonces, sí, es muy importante y bueno, esa experiencia fue muy particular y creo bueno, sobre todo en mi práctica en relación al arte contemporáneo y en relación a los espacios expositivos, este rol no es solamente de las personas que van a espectar, sino que termina siendo un lugar donde, claro, donde también es un espacio educativo,
donde también se mezclan roles y los usuarios también son artistas, son otras personas de las instituciones museísticas. Así que Interesante. Che, Reni, vos comentaste esto de la fotografía, que es algo sumamente importante en tu vida. Y te queríamos preguntar, ¿qué buscas capturar con una fotografía que por ahí no lo puedes expresar en un plano, en una maqueta o en alguno de los medios más habituales? Bueno, yo no sé si es que no se puede expresar a través de una maqueta u otro medio. Creo que es un medio con el que me siento cómodo y me gusta mucho jugar, y me divierto. Y estoy ahora en un aeropuerto esperando un vuelo y me encanta ver qué pasa ahí. Y eso es lo que llamamos en la facultad un no lugar, ¿no? No es muy amigable para estar, pero me encanta verlo, me encanta sentarme en un bar y ver qué pasa, de adentro hacia afuera o viceversa. Después incluso me gustaría compartir algunas imágenes que pueden graficar un poco esto. Me gusta observar, contemplar, que quizás con otros medios no puedo hacerlo y con la cámara sí. Y transmitir algunas emociones quizá, sí, o sensaciones que son subjetivas. Y lo que me pasa de interesante, que al principio me parecía que estaba errado, y después me di cuenta que no, está muy cierto, esto de yo hago una foto y a mí me pasó algo cuando yo vi esa imagen e hice esa toma, esa foto, y después la veo en un espectador y le pasa otra cosa. Y después me di cuenta que eso es fantástico. Y la ve ella y ve otra cosa y ella ve otra cosa. Entonces, vamos, se empieza a abrir el juego y eso. Pero transmitir un mensaje que puede ser lo que yo quiero representar, contar, y que sea el espectador de otra cosa y es válido también. Pero contar algo, en principio. Transmitir algo. Milagros, ¿qué te enseñó a vos todos estos años trabajando en el colegio y hasta ahora como curadora para poder narrar o contar sobre la arquitectura o una obra o la historia, como veíamos en la presentación de estos arquitectos que fueron tan representativos para la ciudad? ¿Qué me enseñó? Todo. La instancia de trabajo acá en el colegio durante esos casi 6 años fue muy formativa para mí, porque es como que pasé de la teoría a la praxis más dura. Entonces, fue una instancia, bueno, eso, muy formativa, en el que, bueno, pude plasmar y dar cuenta de que toda la teoría o las cosas que yo iba leyendo y me iban interesando en aquellos cursos de curaduría, las iba a poder, o sea, las fui pudiendo hilvanar y plasmando en esas muestras. Al principio no tanto y después creo que sí. Me parece muy interesante poder elaborar un guión curatorial. Bueno, a ver, curadurías o curacionismo es una palabra que hoy está como muy de moda. Hoy todo está curado, tenés el Instagram curado, la comida está curada. Pero en realidad, curaduría o curacionismo viene de una palabra de raíz latina que significa cura, y que cura es cuidar. Entonces, un poco la curaduría es cuidar un bien, cuidar un arquitecto, cuidar un artista, poder elaborar una narrativa para poder contar sobre ese arquitecto o sobre ese artista o sobre objetos, bueno, o sobre bienes patrimoniales. Eh, en fin, elaborar esta narrativa y también poder llegar a cualquier público, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de un público especializado, sino que tenés que poder llegar a todo el mundo, ¿no? Así que bueno, fueron experiencias que pude plasmar eso, básicamente desde ese rol. Y también, al igual que Remy, pude contar o transmitir un mensaje a través de todas estas exposiciones. Bueno, bien. Y un poco entrando, o sea, me pareció muy interesante cuando venían contando del trabajo colectivo, del trabajo con las instituciones, que me parece como muy interesante eso, el rol que ocupamos por ahí los arquitectos o las arquitectas. Y les quería preguntar, ¿qué desafíos encontraron ustedes al trabajar con estos espacios y eso? O sea, de ese rol como arquitectas y arquitectos. Bueno, en lo personal,
A ver, a mí me parece muy interesante que se institucionalicen las cosas, ¿no? Porque habla de que podés tener un aval, de que podés tener un acompañamiento, de que los trabajos son colectivos, son construcción colectiva. Los trabajos en una institución pasan por un directorio, una mesa directorio, una presidente, vocales, gente que te avala o que te desestima un proyecto. Hay otros recursos, no solamente humanos, sino también económicos, y desde ese lugar me parece que está bueno la institucionalización de algo, y también, lógicamente, lo institucional tiene cuestiones de burocracia, de gestión y de cosas que no están tan buenas, pero bueno, abrevo a lo positivo que sí tiene la institución, ¿no? Como tal. No sé. Y no, adhiero totalmente. Y también, bueno, que tiene el desafío de trabajar con un otro, es que a veces no lo conoces, que tú que te conoces ahí trabajando en esa praxis, como decía Mili, y bueno, que siempre termina siendo extremadamente rico. Sí, es, bueno. Comentar simplemente en cuanto a la curaduría, que yo desconocía y la empecé a conocer con Mili, porque ella pone una muestra mía que no la mostró porque mostró otras mucho más relevantes, obviamente. Pero también una muestra que dice, no, pero en serio, hiciste tanto trabajo durante 6 años que no pudiste poner todo. Pero ella pone una muestra mía también que se hizo en el 2022, creo, y realmente yo desconocía un poco. Y ahí lamentablemente, ¿cómo, perdón? A la luz de las formas construidas. Me pasó que desconocía cuál era el rol de Mili y después, bueno, salió todo bien porque lo hizo ella. Yo tenía un trabajo y tenía una línea por ella armada, pero ella terminó de definirlo y montar, digamos, como digo, ajustarse al espacio disponible, porque una cosa es exponer en una sala como la que estamos y otra en otro lugar, cambia completamente el espacio y hay que adaptarse a eso. Y bueno, y después esa muestra fue como un primer... um, una primera práctica y después yo me di cuenta que necesitaba reeditar esas fotografías y al año siguiente fueron expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL, donde tuve también una curadora y ahí empecé a conocer un poco más el trabajo y la importancia de la curadora. Tengo una hermana arquitecta en Resistencia que es magíster en arte, museos y gestión de patrimonio y realmente me hizo aprender un poco la importancia de esto. A veces uno tiene decenas de fotos y bueno, y cómo realizamos, cuál sí, cuál no. Bueno, eso es mi experiencia, digamos, en cuanto a trabajo curatorial, que es súper importante. ¿Y a partir de ahí en tus muestras empezaste a tomar la iniciativa para hacerlas también o cuánta participación tomabas? A ver, yo podría ser un poquito ganadura y curar una muestra mía, quizás sí, pero no es lo mismo. Claro. Para eso estudiamos curadores también. Claro. Y bueno, en este año se puso otra muestra nueva en el Foro Cultural de la UNL y también a mi hermana Olivia y también por otra ¿Pero hay muestra. algún enfoque que vos les pidas a ellos? Vamos viéndolo. Yo cuando hice esas fotos, tanto los que curó Mili como los que estoy hablando del Foro Cultural, yo tengo un enfoque, una mirada, pero ella ordena, organiza y ve qué pasa en el espacio y vamos trabajando juntos en esto. Es que meto un bocadillo con respecto a lo que está diciendo Remy. Yo creo que un curador es un mediador, o sea, justamente es el mediador, es la persona que negocia, entre comillas, entre el artista y la obra que se va a exhibir. Entonces tiene ese ida y vuelta. No es una persona todopoderosa que dice, bueno, yo voy a exhibir esta obra tuya y todo acá y todo allá. No, es un ida y vuelta, es como destacaba también antes, es un trabajo colectivo, de construcción colectiva. Y es eso la tarea esencial que tiene el curador, ¿no? Mediar y negociar. Hablando hoy de las instituciones que decía Fabricio y tu experiencia en el Rosa del Té en las Josefas, ¿cómo influyó tu trabajo, tu profesión entre la relación entre el arte y la comunidad y esos espacios que son tan representativos? Muchísimo. Bueno, primero mi trabajo en el Rosa del Teo, esto formativo, fue un lugar con otro lugar donde encontrar referencias y personas donde, bueno, que también abrieron caminos.
Y después, bueno, en relación a la mediación, que justo tomaban esa palabra, para mí fue importante como encontrar en esos espacios y también desde la arquitectura como la posibilidad de conectar con otras personas. Como una de las cosas que siempre salen o salían en estos recorridos era que, bueno, a todos nos interesa saber sobre la ciudad donde vivimos, sobre los lugares que recorremos todos los días. Entonces, como la posibilidad de anclar lo que íbamos a hablar adentro de la sala respecto de las obras con el lugar donde estábamos, era siempre sumamente rico, ya sea en el Rosaliteo y en ese casco histórico del sur o en la Josefa y ese paisaje súper transformado desde cómo era antes toda esa parte del puerto, que está ahora, increíble, y siempre fue como un punto inicial para las mediaciones y para, bueno, esos recorridos en esos lugares. Bueno, y respecto a todo esto que vienen hablando, ya metiéndonos en la última parte de este conversatorio, ¿cómo comunican hoy su trabajo y qué rol cumplen hoy las imágenes, las redes y todo esto para comunicar un poco lo que vienen haciendo ustedes? Yo no sé si soy muy buena para responder eso. Justo es la pata que me falta, así que si quiere alguien trabajar conmigo para poder comunicar el proyecto, bienvenido. Pero sé que son centrales hoy en día los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, ¿no? Que es un lugar que está muy democratizado porque todo el mundo tiene acceso. No hay rango etario ni social que no pueda acceder a una red social. Entonces, para la redundancia. Entonces, bueno, desde ese punto es un lugar de mucha visibilización, ¿no? Así que eso me parece una potencialidad a la hora de poder comunicar nuestros trabajos. Pero bueno, exige una curaduría específica y a veces se te va un poco de las manos. Lo ideal sería que una persona se pueda ocupar de eso y que otras puedan atender otros asuntos, ¿no? Pero es esencial. Yo lo veo como una herramienta esencial para la comunicación, que es todo. Básicamente la comunicación es todo, sí. Lo que puedo decir es que sí, me valgo mucho de las redes sociales, pero sí, no, pero demasiado a veces. Pero digo, es súper importante el encuentro, esto, verse cara a cara y poder hacer una muestra, que no es tan fácil porque cuesta dinero, inclusive, cuando uno hace una muestra, que a veces la gente va por el vernissage y la comidita y la bebida, pero vale la pena. Después la gente va más tranquila otro día y aparece yo he visto unas muestras espectaculares, se acabó inclusive está buenísimo. El encuentro con la gente y apreciar la obra de cara a cara. O sea, espero que valga sí de las redes sociales. ¿Creen que a través de estos medios se puede proyectar, digamos, a través de las redes sociales, a través de las plataformas de streaming, se ayudan a construir nuevas formas de comunicar la cultura, la arquitectura? Sí, yo creo que se construye un relato, digamos, se ayuda a solventar una idea, a visibilizarla, sea un artista o una obra, lo que fuese. La visibilización para esa persona es muy esencial, entonces por eso es que ocupan un lugar tan trascendente. Eh, Así que sí, adhiero 100%. Tanto que nos podés contar vos que estuviste en los medios de hacer un stream. Sí, claro, ella. No, adhiero totalmente y nada. Eh, sí, es una plataforma, ¿no es cierto?, para esto, para pensar y para compartir también, como para poder tener otros interlocutores nuevos. Así que pienso que es muy importante que hay un interés del otro lado cuando se hablan de esos temas en las redes o en el stream o lo que sea. Y bueno, que es muy interesante que suceda. Y en este rol entre la comunicación y la arquitectura, en tu caso, Mili, por ejemplo, que estuviste trabajando en varias instituciones y en particular acá en el colegio, ¿qué estrategias encontraste vos para comunicar la arquitectura quizás a un público no tan especializado o que sale del ambiente arquitectónico? Bueno,
Me parece fundamental en esto de la curaduría, como mencionaba anteriormente, la cuestión de la narrativa, de poder elaborar una narrativa, un relato para mostrar eso que yo quiero contar, que yo quiero hacer visible. Por ejemplo, el caso que me tocó desarrollar de Luis María Medrano Pizarro, que era la muestra que se llama Cihuatanejo, que les mostré hace un ratito, que la señora quiso que sea en esta sala, la quería hasta la querer. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar, llevó más de 2 años posiblemente, acceder a toda esa documentación. Ella me invita a tomar un café, yo no sabía quién era ni qué quería, hasta me dio sospecha su invitación. Dije, bueno, a ver, le avisé a una amiga, che, voy a estar en tal lado hasta ahora, porque no sé de qué se trata ni quién es esta persona. Cuando me recibe muy amablemente Ana María Perezzuti en su casa, yo quedo, la verdad que era como una niña en una juguetería porque tenía cuadros, aparte obras abstractas, yo amo, de todos los tipos y colores, ¿no? Así desperdigados en el piso, tal cual mostré la imagen hace un ratito. Entonces, bueno, fue como un primer encuentro. Luis María Medrano Pizarro era su hijo, fallecido hace 5 años atrás, entonces ella quería rendirle un homenaje, pero primero había que hacer toda una investigación y un recorrido para acceder a todas las obras. Eh, Fue muy complejo porque Luis María no había vivido en Santa Fe, había nacido acá, pero luego ellos se radican en Madrid por la época del en realidad exiliados, se van a vivir a Madrid en el 76. Entonces él produce obra en Madrid, luego se va a vivir a México, luego aterriza en Buenos Aires y finalmente en Rincón, acá en el poblado costero. Entonces, bueno, Luis María era un enlazador de mundos, era un ciudadano del mundo, entonces hubo que seguirle la pista. Ella no tenía una carpeta de, mira, esto hizo mi hijo, no, ella me decía, yo no sé qué hizo mi hijo. Bueno, en fin, son anécdotas muy interesantes porque descubren lo que significa también hacer una curaduría, ¿no? Es un trabajo de selección, de investigación, de tomar contacto con fotos, con documentos, con diapositivas, como fue este caso, con recortes de diarios, y ahí ir construyendo e ir ganando para este relato narrativa que es la que necesitamos para poder mostrar a este público, sea especializado o no especializado, ¿no? Es como un poco esa la base y la dinámica. Claro. Una pregunta para Remy, después de haber tenido esta experiencia que vos nos contabas en el extranjero, ¿qué diferencia notas en cómo se enseña o se comunica la arquitectura en otros lugares, digamos? Lo que les puedo compartir en cuanto a la enseñanza es esto, que si bien la educación pública y todo lo que es público en Argentina tiene sus falencias muy grandes, también tiene sus riquezas y que tenemos que seguir defendiendo. Cuando estudié en Brasil, en la universidad pública, éramos 30 alumnos en una aula y súper elitista. Bueno, Brasil es muy grande, la universidad en la que yo estuve, de Universidad Federal de Minas Gerais, pasaba esto, en la escuela de arquitectura pasaba esto, y en Estados Unidos también. Y nosotros estamos acostumbrados a aulas de 100 para arriba, no sé cuántos son hoy, pero donde hay que esforzarse muchísimo, 200 también, hay que esforzarse muchísimo. Yo recuerdo cuando estudiaba, llegaba puntual porque si llegaba tarde estaba al fondo y no escuchaba nada, no entendía nada, entonces estaba en las primeras o segunda fila siempre. Hay que no, bueno, eso es una diferencia que noto en cuanto a la enseñanza, me parece que tenemos que valorar un poco, que a veces no lo vemos hasta que no vemos otra realidad. Eso lo puedo compartir. Y en cuanto a la comunicación de las obras de arquitectura, No entiendo muy bien tu pregunta en ese sentido. Y yo creo que un poco la respondiste cuando contabas hoy que en esta primera experiencia que tuviste de trabajo afuera, que de repente te encontrabas con otra forma de comunicar los proyectos, que vos fuiste con innovación respecto a lo que... En ese momento, no recuerdo bien, en 2004, hace un montón. Entonces, en esa época, el render ya estaba, obviamente, pero los motores de render se hicieron mucho más ágiles. Se necesita una computadora potente, pero se agilizó mucho el proceso, los tiempos se acortaron. Entonces, hoy yo creo que
el render Unificó. se unificó. No digo normalismo de ser en todo el mundo, pero en muchos países seguramente eso lo veo, porque también sigo por redes sociales, etcétera, otros trabajos, así como de fotografía de render en otros países, y yo creo que es más o menos lo mismo, creo que estamos a la altura en ese sentido. Ahí va. Anto, ya por último en esto, te quería preguntar, ¿qué rol juega la mediación cultural en la comunicación de las artes y de la arquitectura? Em, Creo que bueno, el rol que juega esto esta metodología aprendida de la mediación, de poder encontrar como puntos en común al momento de, bueno, ya sea hablar de obras o recorrer una muestra. Esto, más allá de un programa o un guión que vos puedas tener armado, abrir el juego y la posibilidad a cuál es el interés de la otra persona, qué es lo que esa persona tiene ganas de pensar o de lo que tiene ganas de mirar cuando está frente o dentro de la sala. Que bueno, sobre todo eso, que me parece que es un desafío, pero que surgen cosas que valen la pena cuando sos capaz de eso, de abrir el discurso y permitir otras miradas sobre lo que vos estás tal vez intentando proponer hacer. Creo que es. Bueno, para finalizar un poquito la charla, queríamos preguntarles para darle algún consejo a esas personas que recién empiezan o que recién están egresados de la facultad. ¿Qué le dirían si por ahí aquellos que se reciben o empiezan a ejercer y sienten que no encajan con el oficio tradicional del arquitecto? ¿Cómo creen que aporta salir y encontrarse con otras disciplinas que lo intenten? Respondo para justo tengo la preparada. Pero bueno, me parece súper importante esa pregunta y también como el motivo principal de que me parece que nos encuentran acá. Y es que bueno, que hay otras oportunidades, otras posibilidades, que es importante conocer personas para conocer otros recorridos. Eh, en mi caso fue primordial conocer personas que se dedicaban a la investigación desde la arquitectura, pero también desde otros campos, y también permitirse como dar ese salto entre disciplinas, que me parece que tiene algo para aportar muy bueno, que es esto de, bueno, justamente hibridar esos campos de conocimiento que pareciera que están compartimentados, pero cuando se abren es sumamente rico e importante. Eh, y bueno, eso, sobre todo poder abrir y conocer personas y conocer otros recorridos. Y en mi caso, la investigación fue tal vez no enseguida de que me recibí, porque me dediqué a otras cosas en el medio. Eh, pero bueno, también pensando en este contexto muy particular en donde mi trabajo, el trabajo desde conocer, es algo que tenemos que defender y que parece como algo complicado, tal vez como vocación o como trabajo. Pienso que se puede seguir avanzando. Muy bien. Sí, sin duda, eso que decías de no encajar, a mí me parece, bueno, yo tengo una visión optimista, ¿no? Pero me parece que es una potencialidad no encajar, porque significa que sos distinto. Entonces es como, dale, haz eso para lo que sos distinto. O como decíamos hoy, sacá ese artista que hay en vos, que seguramente sos, no sé, capaz que sos un crack diseñando muebles, o sos un capo haciendo instalaciones sanitarias, o sos muy bueno comunicando ideas y podés ayudar a otros a que desarrollen su proyecto. No sé, me parece que justamente arquitectura es una carrera tan abarcativa y formativa que después, nada, buscándole la vuelta, podés ser esa persona que no encaja en una persona muy exitosa. Así que nada, optimismo siempre en eso. Yo ya le respondo, pero antes me gustaría compartir que Sí, te dale. pido ayuda. Y ahora respondo. No, si esperan,
digamos, si ponen de 5 minutos más, creo que vale la pena, porque la fotografía se cuenta mostrando imágenes. Pero digo, respondiendo a esto, creo que hay que animarse. O sea, eh, sentirse que uno no encaja en algo, no me parece que uno deba sentirse, si se siente así, hay que animarse. Lo mío es muy, lo que voy a decir, digo, muy intuitivo. Hay que hacer lo que uno siente que le gusta y creo que encuentra el camino. Sí, un poco con este espacio lo que buscábamos era justamente eso, animar a pensar más allá de lo tradicional. Particularmente me ha pasado de tener charla con otros colegas y decir cómo uno por ahí siente miedo porque no está respondiendo a la norma, a lo que te dicen, bueno, sos arquitecto o arquitecta, tenés que hacer esto. Y uno como por ahí hasta se esfuerza por encajar en eso y por ahí me pasa que disfruto de otras cosas dentro del ambiente de la arquitectura y por ahí digo, ¿por qué no pero por esta misma presión que uno Es tiene? lógico ese camino, uno transita por un camino lleno de obstáculos y desafíos, no es lineal, no es que ahora llegamos y damos esta charla divino, no, pasaron un montón de cosas. En mi caso estuve trabajando también en el ejercicio profesional puro y duro, ejecutando obra, y también es una experiencia que hay que atravesar y que hay que hacer. Pero me parece que hay que perseguir el deseo más genuino nada, de salir en búsqueda, por lo menos intentarlo, para ese proyecto creativo, para esa innovación y para hacer lo que uno nada, les guste y lo que termine amando, porque a eso se va a dedicar para toda la vida, no para toda la vida, entre comillas. Bueno, realmente, claro. Les voy a compartir muy rápidamente. Es más, voy a tratar de no detenerme en la parte de los textos. A ver si apunto bien esto. Bien, no, fotografía en cuanto, a ver, los usos que podemos dar a la fotografía, en cuanto a documentación y en el rubro inmobiliario, por ejemplo. No voy a leer todo esto, lamentablemente, para no demorarnos mucho, pero bueno, es importante en cuanto a documentación, comunicación visual, promoción y marketing, y analizar y estudiar la arquitectura. Algunos trabajos bueno, de clientes que querían mostrar espacios para promocionar. Esto era para Basa Vidrios, que quería mostrar también su producto en las torres. Estos son cabañas. Bueno, todo trabajo de cliente, no trabajo de fotografía de arquitectura. Es importante también, bueno, esta es una casa fantástica de un colega amigo nuestro que fui a atardecer, estaba medio nublado, me pareció mejor todavía la luz. ¿Qué pasa después cuando sacamos fotos más tarde? Digamos, hay que en diferentes momentos del día estudiar el ensoleamiento. Porque en la foto anterior no se ve qué pasa adentro, igual te de lejos ahí, pero acá ya se ven luces encendidas, al atardecer cambia la cosa, diferentes ángulos, interiores. Bueno, en arquitectura, en fotografía de arquitectura y en el rubro inmobiliario se usan, por ejemplo, las técnicas de mantener las líneas verticales, que no afecte el punto de fuga cenital. Voy pasando muy rápido, pero este es uno de los usos que le damos a la fotografía. Podemos incluir personas, no es necesario, pero a veces hace falta para darle escala a los espacios. Sigo avanzando. Todo esto pertenece al rubro inmobiliario también. Una torre nueva está promocionándose y bueno, me tocó hacer esas fotos. Acá me quiero detener en esta foto y les pregunto si ven algo particular en esta foto o si no ven algo particular. Es un baño, tiene un espejo en el fondo y me gustaría si ustedes ven algo particular. Bueno, para hacer la corta, les digo yo, no hay reflejo de la cámara ni de la persona. Eso es parte del retoque. ¿Dónde te metiste para hacer? Claro, no, ese retoque lo borré, básicamente, lo borré digitalmente. Hay fotógrafos que dejan la cámara clavada ahí, a mí no me gusta, así que lo borré y esto pasa mucho en los espejos de los baños. Después me quiero fotográficos ya urbanos, ¿no? Palacio de Aguas en Buenos Aires, sigo avanzando, Palacio Barólogo, del otro edificio no sé cuál es, pero arquitectura que me gusta mucho registrar en viajes. El Palacio Barolo lo amo. Banco de Londres, el Guggenheim en Nueva York. Bueno, son registros también de arquitectura. Ya no pertenecen al rubro inmobiliario, pero son registros de arquitectura. Sigo avanzando rápidamente. Si alguien quiere parar, puede hacerlo.
pero tiene que ser ya, a ver si no seguimos avanzando. Esta foto me gusta mucho porque tuve que abordar una técnica, desarrollar una técnica, no es ninguna invención mía, pero digo, me tuve que dar cuenta de que con un lente no abordo 100 metros de cuadra, entonces fui haciendo tomas, moviéndome, haciendo tomas diferentes y después las empalmé todas gracias a la ayuda de la tecnología, porque ningún lente, o sea, si tenés un lente gran angular, sale todo deformado, como un ojo de pez. El Café Tortoni, el Teatro Colón, perdón, sí. ¿Guardás para fotos? ¿Tenés algún archivo clasificado por lugar, por año? Sí, no sé si se escucha eso porque no tiene micrófono. ¿Cómo guardo las fotos? Sí, por año, por lugar, o a veces por lugar y por año. Buenos Aires, si ya fui 3 meses el año, bueno, Buenos Aires el año y el mes, y eso. Y ahí yo ya estaba y teniendo memoria de qué quedó en cada carpeta. La otra opción es separarlo por lugar, no sé, por barrio, por zona, o tipo de arquitectura o tipología. Pero sí. Pensando en el valor histórico a futuro que puede tener tu obra, que vos capaz ahora no lo sé si lo dimensionás, pero una persona sacando fotos 20 años, por ejemplo, que tiene eso en el tiempo. Una foto, por ejemplo, cuando se pasó lo de las Torres Gemelas, y la gente que tenía fotos de, o sea, paisajes que quizás algunos se van a transformar, entonces o ya no están o se están transformando. Entonces digo, el archivo que vos podrías generar y que a futuro puede ser documentación histórica o material de investigación de una generación. Sí, es importante lo que mencionás. De hecho, ya voy mirando fotografías de hace 10 años atrás y vos decís, pasó una década. Y fui hace 15 años a Nueva York y fui ahora y también ya había edificios nuevos, edificios que están, constantemente cambian. La voy guardando como te dije, o por países, ciudades y fechas, algo así. Igual las normas ISO me indican también cómo archivar un poco eso. Tendría que perfeccionarlo. Gracias, Jackie. Sigo avanzando rápidamente para no aburrirlos. La Ateneo, algo parecida a la y Colón, justamente era un teatro. El Teatro Colón, detalles del Teatro Colón. Bueno, este detalle, esta luminaria del Palacio Barolo me enloquece. Bueno, y fotografía de autor es totalmente diferente, donde uno explora la estética, las emociones y sensaciones a través de la imagen, que es bueno, lo que contaba más o menos. Esto me interesa muchísimo y todavía estoy en un ejercicio de aprendizaje constante, donde hay una intención y una visión subjetiva. Bueno, algunas principales características, pero esto lo paso por alto, por los tiempos. A mí me llama la atención de esto, por ejemplo, además de que es un lugar significativo en Chicago, es una escultura básicamente, pero bueno, los reflejos, la forma, las luces, qué pasa con todo eso, de nuevo. Ya la restauraron, creo, ¿no? La floral genérica. De nuevo, formas, luces, texturas, es como un juego, a mí me llama la atención y me gusta expresarlo, básicamente es así. En la fachada de nuestro querido colegio, bueno, explorar otros ángulos, ¿no? Y esta fachada, realmente el proyecto, la obra que hicieron, da para jugar mucho. Ahí pasó con el Empire State, esa foto me gusta mucho porque todos vieron un avioncito ahí arriba y yo estaba haciendo muchas tomas y vi que pasó un avión y me lo perdí. Y vi que pasó otro y dije, es una ruta de los aviones. Igual está medio bajo, y bueno, y me quedé a esperar ese avión. Después tiene mucho de edición fotográfica, donde yo ilumino lo que quiero mostrar, enfatizar y enfurezco lo que quiero. Algunos recortes del Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, de Getty. Este edificio de Chicago es famosísimo, no lo recuerdo. A la derecha uno de Oscar Niemeyer. Entonces, bueno, me gusta un poco registrar eso. Monumento de la Bandera a la derecha, Palacio de Oro a la izquierda, un edificio de Santa Catarina de Nueva York. Detalles, a veces me gusta hacer zoom y mostrar algún detalle. Esto es en el Palacio Barolo, también la Casa de Gobierno, de nuevo la estación, pero fíjense qué pasa con el blanco y negro. La edición en blanco y negro requiere otra práctica, no es, paso la foto en blanco y negro con un clip del celular, no, no, es mucho más que eso. Y bueno, la de la izquierda es una escultura en el Teatro Colón, la de la derecha
en la Catedral de San Patricio en Nueva York. De nuevo, el Palacio Barolo, esto es un museo de resistencia. Me gusta a veces abordar eso, o la totalidad o el detalle. Esto también, estas fotos hay que buscarlas. De nuevo, fui a ese lugar y me di cuenta que el avión pasaba por ahí y me moví de tal forma que el avión pasa siempre por el mismo lugar. Hasta que capté el avión dentro de la ventanita. La hermosa, hermosísima Casa de la Cultura. Bueno, esto lo voy a pasar por alto, pero son diferencias de la fotografía de arquitectura como registro y de la fotografía de autor. Esto es importante, la fotografía, en cuanto a bueno, el uso que se le da en la restauración de los edificios patrimoniales, es súper importante. Esta es una foto del CDA, que es un centro de investigación, igual es un archivo nacional que todos podemos acceder a este tipo de fotografías en altísima definición. Esto era la UNL en el 1937 o 38. Estos son documentos que usamos inclusive en la restauración. Por eso lo que decía ya aquí recién, la importancia del registro fotográfico. Y estas imágenes están en altísima definición. Bueno, obsesivamente, pero ¿Cómo no? son como una obsesivamente. Lo de la fotografía. Claro. Esta es una fotogrametría, que es una foto plana, en altísima definición también, que esto lo desarrolló la gente del Departamento de Construcción de la Universidad del Rectorado, ¿no? De la UNL, que nos sirvió a nosotros para trabajar en la restauración. Esta es una grilla. ¿Por qué muestra esta grilla? Que es un plano de AutoCAD. Se dividió en diferentes sectores y teníamos que registrar fotográficamente el antes, el durante y el después de la restauración. Y ahí estoy yo colgando los mandamientos, hacemos ese trabajo hermosísimo. El antes y el después. Entonces, la importancia del registro en la restauración. De nuevo, pináculo con los leones. Siempre decimos que son leonas porque no tienen melena. El proceso, la restauración, el antes y el después. Ahí hay un fotomontaje donde se ve el antes y el después. Y bueno, acá el registro de los moldes y contramoldes de silicona y resina con fibra de vidrio para la restauración de los ornatos. Y una búsqueda, si se quiere, entre comillas, un poquito más artística cuando tengo este registro, ¿no? Que ven que no es tan técnico, si se quiere, como los otros. Y termino con esta fotografía callejera, que es lo que me encanta, registrar los hábitos de la gente en los espacios públicos. Mucho celular, obviamente, mucho celular. Y luego, Los hábitos, los malos hábitos. los malos hábitos. Y bueno, y las arquitecturas con la gente, me encanta. Entonces, para mostrar un poco todos los usos que se le puede dar a la fotografía. Y ya creo que termino. De nuevo, la Casa de la Cultura que me fascina. Y bueno, eso es todo. Quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gente, consultas, preguntas que tengan, que quieran aprovechar el espacio para hacerle a ellos. ¿Sí? ¿Está ahí? Obvio. ¿Querés el Y micrófono? el micrófono, porque capaz que- No, no. Bueno, me encantó la presentación, la dinámica, los chicos con las preguntas ahí oportunas. A Reni y a Mili los conozco más, pero le quería preguntar a Antonella, me interesó mucho el recorrido en muy poquitos años, las cosas que hiciste, cómo las mostraste, y quería que nos cuentes un poco sobre tu doctorado, no sé en qué instancia estás, pero qué tema o estás tratando, como lo puedas contar y hasta donde puedas contar, pero me dio un poco de intriga y quería saber un poco de qué se trata tu investigación. Un poco el terror que toma mi cuerpo en este momento. Estoy cursando el doctorado en Teoría y Crítica de Historia del Arte en la Universidad de 3 de Febrero, no 3, es en Buenos Aires. Mi lugar de trabajo es en la UNED, la Universidad Nacional de Entre Ríos, entonces estoy cursando casi todas las materias de manera virtual, excepto en algunos momentos que viajo para allá. Y mi tema es en relación a espacios expositivos y obras de arte en relación a las tecnologías. En particular, me interesan aquellas expresiones del arte contemporáneo que se preguntan sobre la relación con la vida. Entonces, de repente, lo que sucede en esos espacios expositivos en general de instituciones que no están acostumbradas a tener, por ejemplo, materias vivas,
es que empiezan a surgir cuestiones desde el punto de la conservación, pero también desde el punto de lo espacial y desde lo institucional. Entonces, lo que estoy viendo y lo que justo, junto también con el grupo donde trabajo, es un poco explorar estos otros caminos institucionales que son festivales o son lugares especializados en arte y tecnología y tienen una respuesta espacial particular también. Entonces, bueno, estoy en un momento muy inicial porque empecé a fines del año pasado, pero estoy empezando a andar ya por ese recorrido de trabajar en el campo. Gracias por la pregunta. Una pregunta. Me llamó la atención también lo de la infancia, porque todos arrancaron con alguna tensión. Yo tengo particular una nena de 3 años, entonces recién ahora en mi vida presto atención a la infancia, que no me queda otra porque es 24/7, pero la realidad es que antes de aprender a hablar, el cuerpo se expresa de otras maneras que después, de hecho, cuando empezamos a hablar, empezamos a tener preconceptos de las cosas o prejuicios. A lo que se llama silla le decimos silla y no vemos más que un concepto de una silla y un niño ve otra cosa porque no sabe que se llama silla. Entonces, eh, la mirada del niño de agarrar los primeros trazos, o a veces te hacen toda una cosa así, te dicen que es no sé qué, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y cómo eso, esa etapa después a uno lo marca tanto. Si tuvo una posibilidad de tener actividades artísticas, eso creo que sin duda después te sirve mucho. Y también el hecho de que la arquitectura como disciplina, y pienso en todos los arquitectos que conozco, cuando estudiaba o ahora, la mayoría en algún momento de su vida tuvo alguna vinculación con el arte, ya sea la música, el teatro, la fotografía, pero es muy normal que exista una vinculación de un arquitecto con alguna rama del arte, y me parece que está bueno que sea así, que nos diferencia, y que incluso a veces la gente busca un arquitecto por eso también, porque o un diseñador, esa cuestión creativa que nos permite el arte, que después la obra parece que nos saca todo el arte que tenemos, se te va, pero en realidad vos después volvés, lo volvés a mirar y se te ocurre otra idea y la posibilidad de poder experimentar y probar algo nuevo, siento que es lo que nos da ganas de seguir haciendo lo que hacemos. Eh, la creatividad y el poder experimentar. Para mí eso es fundamental en el trabajo que hagamos. Porque como dijo Renty, bueno, capaz que parece lo más técnico del mundo una restauración, pero si hay un arquitecto que tiene una vocación artística en donde esté algo diferente, va a poder aportar, va a poder hacer. Y es un valor, como dice Mil, es una potencialidad, no es algo distinto. Bueno, Gracias. Gracias. Para Milagros, quería preguntar si en el ejercicio profesional, porque contaste que primero estuviste trabajando como arquitecta, con todo el tipo de arquitecta, elegir el camino de curar la arte, las exposiciones, ¿fue algo que se fue dando o tuviste un momento de quiebre y dijiste, bueno, no quiero hacer más esto, me quiero dedicar? A ver, fue tan formativa desde la etapa universitaria que yo ya me fui perfilando a ese desarrollo de, por así llamarlo, lo artístico, ¿no? Que primero, como les mostraba, fue una tesis, o sea, fue todo un corpus teórico de las vinculaciones de la arquitectura, con casos de estudio. Yo viajé a ver estos casos de estudio, o sea, me reinvolucré en este corpus teórico, digamos, que materialicé en la tesis.
pero la experiencia profesional pura y dura, como así la llamé, es muy formativa también. O sea, entonces, si bien están separadas, también hay un complemento la una con la otra. Inclusive, al hacer una obra, o al proyectar, mejor dicho, una obra de arquitectura, también hay que hacer un guión, también hay que gestionar, también hay que hablar con un carpintero, un sanitarista, ir al banco a cobrar un cheque. O sea, también tiene esta cosa de la multidisciplinariedad, o como sería la palabra, que tiene también, ¿no? O sea, tanto el arte como la arquitectura, o sea, las profesiones de cada una, o mis prácticas, mejor dicho, ¿no? No sé si te contesté la pregunta, pero va por ahí. Me parece que es, como decía Jackie, hay una retroalimentación constante de la una con la otra. Eh, y bueno, y vamos siendo, o sea, en nuestra trayectoria vamos siendo, o sea, vamos, como decía también Anto, es una caja de herramientas, o sea, eh, que bueno, en un camino evolutivo, ¿no? También. Así que, Me hiciste pensar en esto, que conozco contadores que son fotógrafos, conozco artistas que son músicos, bueno, Luis Müller, que es músico, pero digo, creo que el contador o algún abogado que hace, que pinta y no tiene nada que ver, pero nosotros, digamos, lo que acabas de decir, estamos muy ligados al arte y a la obra, al diseño, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí a mí me pasa, o sea, me resulta muy curioso escuchar las experiencias que ustedes tienen porque yo elegí arquitectura básicamente porque desde siempre dibujo, me dedico mucho a la ilustración, diseño de videojuegos, de hecho he estado en productora de animación y es como que siempre, eh, como decía, la arquitectura es la madre de todas las artes y la verdad que me interpela mucho esa frase porque es como que siempre lo relaciono, digamos, con todo lo que he hecho y me ha llevado hasta acá, digamos, así que sí, es como que todos tenemos un artista y por ahí elegimos esta carrera que nos permite explorar y abarcar diferentes campos más allá de lo que es justamente son los planos y la obra. total, buen cierre. Con el título de la conferencia, del conversatorio. Bueno, gente, en primer lugar queremos agradecerles tanto por su tiempo, su predisposición, sus ganas y sobre todo la experiencia de traerla acá, porque justamente la idea era eso, exponer que la arquitectura no termina simplemente en los planos. Así que les agradezco un montón. A ustedes, al directorio del colegio por darnos este espacio y todas las ganas y todo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Bueno, te vamos a dar unos presentes por parte del colegio. Un montón. Gracias. Bueno. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a cámara. Una vez más, agradecerle a las autoridades del colegio por el espacio, a todos ustedes por estar acá presentes y contarse, de una manera, identificarse una idea, y a ustedes por la invitación y un gusto grande compartir familia y llanto, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Remy. No, todo. ¿Cuál es una? Por la luz, Vamos vamos adelante. Tiene que sacar Remy la foto. Tendría que sacar muchas, que ya se puede. Voy a hacer lo que puedo. Vengan ahí. Está al lado de la pues. ¿Puedo hacer que se le pueda terminar? Ah, bueno, vale. Ahí está. Me delata cuando, vieron que cuando una pone el celular en horizontal y la otra en vertical, ahí ya estamos. Ayer lo escuchaba con Ahí ya está. perfecto. Ahí está. La manera que no sé qué. La manera dice. Campanera hablaba de eso, no, o sea, ¿cómo te verá la edad? Pero realmente Para mí lo que ves es Están todo el día presentando. Es lo que es verdad. Sí, es verdad. No, Lo cierro. Ahí lo- Hay que sacarlo de allá.
¿De allá o ese queda acá, no? Capaz vos podés irte de acá y después el original está en la otra. Ahora sí.